¿Tienes el cabello así y quieres que quede así? Mira este video. Hola, soy Isabel y este es un nuevo video. Me acabo de levantar, estoy en pijama, mi cabello se despertó así el día de hoy y hoy nos toca lavado de cabello. Yo siempre he sido una combinación de entrelacio con ondas en las puntas. Siempre estuve buscando como ideas de qué hacer, de cómo hacer que mi cabello no esté por todos lados y que esté todo frisoso, porque siempre traté mi cabello como si fuera cabello lacio. Como pueden ver, ahora mi cabello está en capas así. Tengo capas, capa pequeña, capa un poquito más larga. O sea, empiezan a aparecer ondas aquí, por ejemplo, esto siempre me queda así. O aquí, así. Siempre me salen ondas por todos lados. También les voy a mostrar diferentes tips que tengo, que he encontrado. Y otros métodos que también he estado probando. Que esos métodos, si quieren, se los puedo mostrar. El cepillo con calor de ruleros, ya se los mostré en un video, lo voy a dejar aquí por si lo quieren ver. Queda muy bonito y usar calor no necesariamente es algo malo si sabes cuidar tu cabello y lo proteges del calor. Antes de comenzar con el video, no quiero a nadie comentándome tu cabello es lacio, lo estás forzando. He vivido toda mi vida tratando mi cabello como lacio y nunca me ha funcionado. Eso es lo que me funciona, como queda mi cabello, me gusta bastante, es como yo lo hago, es como a mí me gusta. Si no te gusta, busca otro video para ti. Empezamos así, con el cabello sucio, el champú. Yo uso este, que si quieren buscar qué cosas tienen, pueden buscarlo en internet, acá está, porque yo no sé mucho de nombres. Este es el del Vive, el Dream Long Leaves. Sirve básicamente, no para laciarte el cabello, sino sirve para dejártelo sin frizz. Huele demasiado rico, es un olor dulce, es medio transparente. Es transparente. Bien, me lavo con esto, lo normal, en las raíces. No tienes que echarte esto en las puntas, porque a la hora de enjuagarlo pues cae por las puntas y se acabó. El paso número 2, uso esto que es una maravilla, que es una mascarilla, acondicionador, crema de peinar, todo al mismo tiempo, de Garnier, que se llama Hair Food Aguacate. Es muy bueno. También quiero probar el de Herbal Essences. Mi mamá es rizada y está usando ese y dicen que es muy bueno. Esto me lo pongo yo como acondicionador. Después de lavármelo con champú, me echo esto en las puntas, de medios a puntas, no se echan a raíz, por favor. Dejo ahí unos 3 minutos y me lo enjuago. No lo enjuago y listo. Yo suelo salir con el cabello mojado, así mojado, goteando ya, echando así agua. ¿Por qué? Porque no es recomendable poner tu toalla en el cabello. Te saca frizz y es por las puras. Ahora, si no quieres que eso te pase, puedes usar un polo de algodón o también puedes usar una toalla de microfibra. Yo no he ido a comprar toalla de microfibra, así que uso normalmente un polo que yo hice, que es este de Taylor. Les dije que iba a usar esto de nuevo, así que vamos a agarrar un poco de producto, algo así, y esto lo vamos a poner en las manos así. Olvidé grabar esta parte, pero bueno, lo que vamos a hacer es poner la crema de peinar en el cabello. La vamos a esparcir bien y luego vamos a cepillar para que pueda quedar por todos lados. Yo uso un cepillo de bambú. Pero este cabello tiene que estar bien mojado, así que si no lo tienes bien mojado, échate agua. Tiene que sonar así como el agua. Bien, cuando ya te lo pongas para adelante, vas a hacer lo mismo. Esto va a tomarte un tiempo ya, no es como rápido, así que hay que tener paciencia. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es echar el mousse. Bueno, también puedes definir las ondas, cosa que yo no hago porque no me gusta que esté muy definido. Y aparte que me da mucha flojera, la verdad, como que definir, porque tengo demasiado cabello. Lo siguiente que vamos a usar es gel o mousse. Yo uso mousse porque usé gel y no me gustó porque se sentía muy tieso. Este literalmente es el único mousse que encontré, que es el de Bavaria, de mousse para rizos. Primero lo que vas a hacer es agitarlo. No sé, me gusta mucho como suena, es como muy satisfactorio. Cuidado. Ok, así con cuidado. Y vas a repetir el proceso, vas a ver cómo suena de nuevo. Esto lo define un poco más. Y también si tienes un mousse que es más potente, igual vamos a romper esa cosita después, ¿no? Después no te preocupes, lo vamos a romper. Depende también puedes tener un gel que sea más ligero. El mío creo que era un poco potente y por eso quedó así. Y pues ya no lo usé, porque no quería estar comprando tantas cosas en vano. No quería como que comprar por compulsión. Cosa que suelo hacer, la verdad, así que no quería hacer eso. Sé que dirán de que usas calor y todo eso. El calor no es malo. En realidad muchas veces es mucho más preferible secar el cabello con secadora a dejarlo secar así al aire libre, porque en las partes de adentro puede como que
malograr el cabello por estar mucho tiempo húmedo, y si no lo secas bien, ¿no? se queda demasiado tiempo húmedo. Personalmente, cuando yo me secaba el cabello así al aire libre, que era literalmente casi toda mi vida así o así, acá abajo me quedaba húmedo literalmente hasta el día siguiente. O sea, estaba como un día entero con el cabello medio húmedo por acá y no tenía secadora. Entonces compré una secadora, y es importante que tengas un difusor. Ahora, también puedes usar un colador, pero no sé, eso sí, la verdad, a mí me da un poco de miedo que, no sé, pues se queme, se incendie, no sé. Así que el difusor está muy barato en realidad. Yo vi en Marketplace y hay unos que están como 7 soles. Esta es la secadora y este es el difusor. Se pone. ¿Para qué sirve? Es para que tu cabello no esté volando por todos lados y se frisee y todo lo que has hecho se malogre, ¿no? Antes de secarte el cabello, obviamente vamos a usar protector de calor. Yo tengo este, que es de Lanosterin, que fue literalmente el único que encontré, y me demoró un montón en encontrarlo porque no había ninguna farmacia. Supuestamente estaba en las farmacias, pero no encontré ninguna, y lo encontré en Plaza Vea. Entonces nos vamos a poner esto por el cabello. El difusor lo vamos a usar en temperatura media y también a velocidad media, ¿ok? Porque no queremos que el cabello esté por todos lados ni que tampoco se queme. Vamos a ir secando el cabello de esta forma con el difusor alrededor del cabello, en las raíces más que nada, hasta que esté casi seco. Cuando ya esté seco vamos a ir empezando a hacer esto para formar un poco más las ondas y que seque por dentro también. Listo, mi cabello ya está casi seco, pero ya vamos a acabar. Le voy a echar un poquito de estas gotitas. Este es un óleo reparador de puntas de Amaraz. A muchos no les gusta esta marca. Yo lo compré porque también fue el único que encontré. Porque quería el de Pantene, pero no lo encontré. Así que esto yo lo esparzo así. Solamente le echo una gota porque si no queda muy grasoso. Así. Este huele a maracuyá. Lo echo por aquí y hago esto un poquito para que le quede todo igual, ¿verdad? Me maquillé porque esto lo guardé para otro video que probablemente es antes que este. Igual se lo dejo aquí para que lo vean, el maquillaje. Y este es el resultado. Pueden ver que está con ondas, está brilloso. Aún está un poquito húmedo por aquí, pero pues se seca con el rato, ¿no? Me quiero seguir usando el difusor, miren. Está muy lindo. Algunos tips que les voy a dar es, por ejemplo, tratar de lavarse el cabello con agua fría o tibia, no caliente. Usar este cepillo de bambú que no sea el de plástico y dejar estas liguitas que te arrancan el cabello. Miren, acá tiene cabello, no sé si se puede ver. Te arrancan el cabello, no las uses. En vez puedes usar estos que son los scrunchies. Traten de usar ese tipo, o también pueden usar estos ganchos para sujetarse el cabello si les molesta o por alguna razón, no sé, quieren tener el cabello fuera. También es importante cortarse las puntas. Eventualmente, yo lo hago en realidad cada como 4 o 5 meses, porque me crece bastante rápido el cabello. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado y les sirva. Y nos vemos en el siguiente video. Si quieren ver algo más sobre el cabello que he comentado aquí, lo pueden dejar en los comentarios. Bye.